Muy buenos días, vamos a ver en esta ocasión el tema de cuerpos extraños en la vía aerodigestiva. Es un tema relativamente sencillo, pero y aparentemente con poca importancia, pero en realidad debemos de conocerlo bien porque hay mucho error en el diagnóstico y sobre todo mucho retraso en el diagnóstico y lo que finalmente terminamos viendo son a veces las secuelas. Entonces es importante por eso la revisión de este tema para no dejar pasar aquellos casos en los que aparentemente en una etapa inicial son asintomáticos y finalmente terminamos viendo las complicaciones. Perdón, no me presenté. Soy el doctor Baltasar González Andrade, profesor del servicio de otorrinolaringología y bueno, vamos a aclarar sus dudas en este tema. Y bueno, para entrar en materia, lo primero que tenemos que ver es que un cuerpo extraño es cualquier elemento que sea ajeno a nuestro cuerpo y que entra a este a través de la piel o cualquiera de los orificios naturales que tenemos o a través de los ojos. Los orificios naturales pueden ser nariz, garganta, cavidad oral, etc. Estos cuerpos extraños pueden ser orgánicos e inorgánicos y vamos a ir viendo poco a poco durante el desarrollo de la clase las características de esto. La aspiración de un cuerpo extraño sigue siendo muy frecuente en los niños menores de 5 años y tiene su pico máximo en los niños entre los 2 y los 5 años de edad. Y esto porque es cuando tienden a explorar más ávidamente el mundo. Eh, la mortalidad estimada de los pacientes que aspiran a un cuerpo extraño es baja, es alrededor del 0.1%, y obviamente va a afectar a ambos sexos, pero predomina en los pacientes del género masculino en una relación de 2 a 1. En esta gráfica que la sacamos de un artículo, de un trabajo hecho en Japón, se puede observar lo que comentamos anteriormente. Es más frecuente en los menores de 5 años, pero tiene su pico máximo entre los 2 y los 3 años de edad. Ahí corresponde al 73% de todos los casos. O sea, esta es la época, perdón, la edad más de mayor riesgo para que los pacientes tengan aspiración de un cuerpo extraño. Entonces, como mencionamos, hay una tendencia de los niños a introducirse objetos en su boca, en sus oídos o en su nariz. Pero no olvidar que también los pacientes de la edad geriátrica tienden a aspirar cuerpos extraños y son las eh, etapas de la vida en donde se presenta con mayor frecuencia la aspiración de cuerpos extraños. Obviamente es mucho más frecuente en los niños, pero no olvidar la población geriátrica. Las semillas y las monedas son los objetos más frecuentes. También las hay las pilas o baterías de reloj y estas se consideran una urgencia en general. Lo que nos ha venido a ayudar en los últimos años es el uso de las pinzas especializadas para este tipo de problema y los telescopios y la endoscopía para su manejo. Cualquier objeto pequeño que quepa en alguno de los orificios naturales es factible de que sea aspirado. Y aquí en esta gráfica, que tomada de una revista de lacta pediátrica, vemos cómo las monedas representan más de la mitad de los cuerpos extraños aspirados, hablando de cuerpos inertes o inorgánicos, ¿no? Seguido de las semillas, y de las semillas pues es el cacahuate. Y ahí vemos todos los demás porcentajes y vemos que puede ser cualquier cosa
tapón de plásticos, crayolas, granos de maíz, etcétera. Pero recordar también los cuerpos extraños orgánicos, como son, bueno, perdón, las semillas son orgánicos, pero los cuerpos animados, como son los insectos. Los insectos se pueden introducir también por las cavidades, se puede aspirar por la cavidad oral, por la nariz, pero lo más frecuente es que sea en los conductos auditivos externos. Y lo vamos a ir viendo más adelante, cuando vayamos viendo cada una de las áreas. Y entonces, bueno, este tema, esta patología, pues no es sí patología, pues representa un reto diagnóstico y también terapéutico, sobre todo cuando se han alojado en las vías aéreas inferiores. Es un reto bastante importante en la práctica de la otorrinolaringología. Y es muy importante tener un alto índice de sospecha de la aspiración de un cuerpo extraño, sobre todo cuando su madre no estuvo presente en el momento de la aspiración. Lo más frecuente, bueno, es bastante frecuente que haya una introducción, aquí no es aspiración, aquí se introduce en los cuerpos, bueno, y si lo aspiran, el cuerpo extraño en alguna de las fosas nasales. Lo más frecuente son las semillas, en general las semillas de cualquier tipo. También las pequeñas cuentitas de collares o pequeños objetos de plástico de algunos juguetes y las pilas de reloj. Estos recuerden que es una urgencia porque empieza a causar una reacción, empieza a liberar el contenido de la pila, que es eh, el litio y todo esto que tiene, y esto tiene un efecto corrosivo en la mucosa, en cualquier mucosa en donde se aloje. En la nariz nos puede ocasionar necrosis, nos puede ocasionar perforación del septum nasal. Si se aspira y se atora en esófago, pues nos puede ocasionar perforación del tubo digestivo al nivel donde está ya alojado, en esófago o en estómago. Por eso esto es una urgencia y es muy importante estar seguros e identificar la situación. Cuando no se trata de pilas, cuando es otro objeto, si el padre o la madre estuvieron presentes y se dan cuenta de que el paciente pediátrico se introdujo el, el objeto, pues lo llevan inmediatamente a urgencias y se realiza la extracción. Cuando no están presentes o no advierten que hubo la introducción del cuerpo extraño en la nariz, pues nos va a dar síntomas, generalmente como si fuera una sinusitis, y es muchas veces confundido con sinusitis. La situación que esto nos debe de alertar es que va a presentar los datos de una sinusitis, rinorrea, a veces ya fétida, pero unilateral. Además puede ser también que haya obstrucción nasal y a veces lo que sucede es que se le dan múltiples tratamientos para sinusitis y no hay respuesta. Hay recaída, recaída, recaída y lo debemos sospechar en pacientes menores de 5 años, como le hemos mencionado, sobre todo cuando presenten rinorrea unilateral y de refractaria a tratamiento médico. Los objetos que se introducen accidentalmente a los pacientes en la nariz se pueden alojar en cualquier parte de esta. Lo habitual es que sea en la parte más anterior y de esta manera se hace fácil su extracción. A veces si el familiar, el padre o la madre están presentes al momento de que el paciente se introduce el objeto y durante la revisión no es posible observarlo en la parte anterior de la nariz, pues recurrimos a los estudios de imagen o a la endoscopía. En este caso se muestra del libro un cuerpo extraño metálico que se alojó en la parte posterior de la nariz, justo entre la cuana, ya propiamente la nasofaringe. Entonces hay que tomar en cuenta eso, no porque no lo visualicemos, no significa que el paciente no se lo haya introducido. Y
es muy importante el antecedente de que les diga el padre o la madre de que el paciente se haya ah, introducido el objeto. Si no lo podemos ver con rinoscopía anterior, hay que considerar, en el caso de que sea radiopaco, pues la radiografía lateral en este caso, y en la endoscopía flexible en un momento dado para descartar o confirmar la sospecha de aspiración o introducción de un cuerpo extraño en cavidad nasal. El oído, igual que la cavidad nasal, también es susceptible de que se le introduzca algún cuerpo extraño en el mismo. Finalmente es una cavidad natural. En el oído propiamente no son urgencias cualquier cuerpo extraño. Hay que extraerlo, pero no es urgencia, salvo que sea una semilla o un insecto vivo. Una semilla porque esta, con la humedad del conducto auditivo externo y con la cerilla, pues va a comenzar a hincharse por la absorción de líquido y consecuentemente pues se va a impactar y se va a volver muy difícil la extracción. Entonces hay que extraerlo lo más rápido posible para evitar que suceda la impactación del mismo, de la semilla. Y en el caso de los insectos vivos, pues obviamente por razones obvias, son muy molestos, ocasionan mucho dolor, ocasionan mucha ansiedad, porque se está escuchando el aleteo o el caminar del insecto o el golpeteo contra la membrana del tímpano. Entonces, ahí sí se vuelven urgencias eh, el que se hayan introducido estos objetos. En el oído, pues hay varias formas de extraerlos. Puede ser con pinzas, con pica, con irrigación. Va a depender de la naturaleza del cuerpo extraño. Hay que tomar en cuenta la forma, si es redonda, si tiene áreas con ángulos o con puntas que puedan atorarse, o si se trata de un insecto propiamente. Y lo más importante es evitar dañar el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, al momento de la extracción. El paciente hay que tomar en cuenta que se puede llevar incluso a quirófano con sedación si el paciente es muy pequeño y no coopera. Podemos ocasionar más daño si tratamos de extraerlo nada más sujetándolo en un paciente pediátrico que tiene relativa fuerza, un paciente de entre 3 y 5 años. Si el paciente coopera, bien, pero no hay que forzar la situación y hay que considerar la extracción bajo sedación en quirófano, en condiciones seguras. Si llega un paciente a consulta o urgencias con un insecto vivo, lo primero que hay que hacer es matar al insecto. Habitualmente se logra esto introduciendo algún tipo de líquido. No es necesario que sea un líquido fuerte como alcohol, puede ser, entre más denso sea el líquido es mejor. Se puede utilizar aceite mineral si se tiene. El aceite para bebés también se puede utilizar, o incluso agua. Pero lo mejor es que sea un líquido denso. Se irriga el conducto auditivo externo, se espera que tomará algunos minutos o menos de un minuto para que el insecto muera, y entonces ya con calma se va a proceder a la extracción con el material adecuado y con la iluminación adecuada. Aquí pueden ver distintos tipos de cuerpos extraños, una ramita de alguna planta, una cuentita de un collar en la imagen del lado derecho superior, semillas también. Y para eso se cuenta con instrumental, como puede ser una pinza de lagarto que ven en la parte posterior, perdón, en la parte inferior a la izquierda, con irrigación, adecuado otoscopio, una lámpara frontal, un microscopio incluso, aquí no está, pero picas. No se debe intentar extraer con instrumental que no sea para lo que fue diseñado, o sea, no andar haciendo este,
pues con clips o con ganchos improvisados. Esto puede ocasionar más daño o a la pared del conducto o a la membrana del tímpano. En estas imágenes solo se están ejemplificando distintos tipos de cuerpos extraños. Por ejemplo, en el del lado izquierdo superior se observa un material plástico en una fosa nasal que está del lado derecho. Sabemos que es una fosa nasal derecha porque tiene el cornete en la parte lateral y lo estamos viendo en espejo. Tenemos que estar entonces con el adecuado instrumental, con adecuada luz para hacer este tipo de extracción. Y tenemos que estar muy conscientes y diagnosticar el sitio preciso de donde se encuentra alojado. En la parte, les vuelvo a mencionar, en la parte superior izquierda se observa con la endoscopía, entonces vemos que está muy anterior porque está en la cabeza del cornete inferior. En la radiografía que se muestra en la parte lateral derecha superior, se observa ahí un cuerpo metálico muy cerca del tabique, entonces en la lateral vemos que está más o menos a la mitad de la fosa nasal. Eso nos da una idea que va a ser difícil la extracción. En la parte inferior izquierda vemos un objeto metálico también que está en la parte anterior. Para eso lo más recomendable es utilizar una pinza de caimán o de lagarto como la que se muestra en la imagen, pero también se pueden utilizar distintos tipos de cucharillas para agancharlo y extraerlo. Lo ideal es con adecuada luz, como les mencionaba, con vasoconstrictor, con aplicación de anestésico tópico, vasoconstrictor a la mano para evitar controlar el sangrado por la manipulación que podamos hacer. Y si el paciente no coopera, bueno, es muy importante no forzar la situación porque el paciente durante el llanto puede aspirarlo o irse más atrás y alojarse más atrás del cuerpo extraño. Si el paciente no coopera, si no está accesible el cuerpo extraño inmediatamente, lo mejor es hacer la extracción en forma segura, protegiendo la vía aérea, que eso es lo más importante, la vía aérea inferior, que con nuestras maniobras no vayamos a ocasionar que el cuerpo extraño se vaya hacia atrás o incluso hacia la faringe. Si tenemos la duda, lo mejor es hacerlo en condiciones controladas, bajo sedación, en quirófano, con adecuada luz y con adecuado instrumental. Siempre, siempre, siempre lo más importante es proteger la vía aérea y proteger, si está en la vía aérea superior, pues tratar de evitar que no se vaya a la vía aérea inferior. Bueno, aquí se está mostrando la técnica como se debe de hacer. En las imágenes del niño que está en la parte superior izquierda, observamos cómo se tiene un rinoscopio, se tiene adecuada luz, se cuenta con una cucharilla que tiene una cierta curvatura que permite atrapar el cuerpo extraño desde la parte posterior del mismo. Y bueno, esto se va a realizar en aquellos cuerpos extraños que se encuentran alojados en la parte anterior de la nariz y que están visibles con la rinoscopía anterior. Como, en el lado derecho se muestra lo mismo, es un caso en donde el cuerpo extraño también está alojado en la parte anterior. Y esto es también para ejemplificar que el paciente debe de estar sentado, bien sujetado por alguno de sus familiares. O sea, hay que sujetar la cabeza para que no haga movimientos laterales y hay que sujetarle las manos y los brazos y las piernas para que prácticamente no tenga movilidad. Obviamente no significa que tengamos que lastimarlo, hay que hacerlo con sumo cuidado. A esto no le debe doler al paciente. Básicamente el llanto es por la angustia, por el miedo, pero no debe de ser por dolor. No hay que hacer que el niño esté soportando dolor. El otro punto importante es que no se debe de acostar al niño por la posibilidad de que el cuerpo extraño se vaya hacia atrás, hacia la faringe e incluso lo aspire. A nivel de la faringe va a depender en qué sitio se encuentra alojado el cuerpo extraño. Si está alojado en la nasofaringe, lo podemos visualizar con endoscopía.
con endoscopía rígida o flexible. Si está alojado en la hipofaringe o en la orofaringe, pues lo podemos visualizar generalmente, bueno, en la hipofaringe con endoscopía también, y en la orofaringe se puede hacer con inspección directa y adecuada luz. Es importante en niños, si está alojado en faringe, realizar la extracción bajo anestesia general e incluso el diagnóstico. Lo más frecuente que se presenta es el cuerpo extraño más frecuente es un hueso de pescado, una espina de pescado. Y también sucede así en los adultos. Entonces, en estos casos, lo principal es llevar al paciente en las condiciones seguras, lo mismo, proteger la vía aérea, hacer con anestesia general para visualizar y localizar el sitio preciso donde se encuentra alojado el cuerpo extraño y hacer la extracción adecuada. Estos cuerpos extraños pueden ser objetos inanimados, pueden ser generalmente monedas y generalmente las monedas en la hipofaringe o en el esfínter cricofaringeo. El problema en este sitio es que aquí sí puede ser tener una complicación seria por obstrucción de la vía aérea, sobre todo si se encuentra alojado en la hipofaringe. Este es un ejemplo de un cuerpo extraño metálico alojado en la hipofaringe. Los síntomas que nos van a dar generalmente van a ser odinofagia intensa, cialorrea, disfagia severa también. Y bueno, en el caso como este, que no obstruye la vía aérea, bueno, solamente los síntomas que les acabo de mencionar. En el caso de objetos más voluminosos, nos pueden ocasionar, además de lo anterior, dificultad en la respiración. Estridor, bueno, no, estridor más abajo. Esta es una proyección anteroposterior. Es lo mismo, del mismo objeto que vimos en la radiografía anterior. La anterior fue una proyección lateral, se observa un seguro. Y esta es una proyección anteroposterior en donde solo vemos pues la parte, vamos a llamarla de canto al objeto. Este es un caso real que tuvimos nosotros hace ya muchos años, bueno, algunos años ahí en el servicio, y los síntomas que presentaba el paciente son básicamente los que les mencioné: odinofagia, disfagia y cialorrea, junto con el antecedente de el evento de aspiración que ocasiona tos inicial, un acceso de tos intenso. Si se alojó en vía aérea inferior, después viene la dificultad respiratoria, estridor, que puede ser momentáneo y luego llegar a una segunda fase en donde no da síntomas y ya después vienen las complicaciones. Y si se aloja en el hipofaringe, como en este caso, es el evento inicial con tos, un acceso de tos intensa, seguido ya con disfagia, odinofagia y cialorrea que se instalan. El paciente, y bueno, y está el antecedente del evento. Si algún padre, su madre o su padre lo presenciaron, pues ya con eso hacemos el diagnóstico. A nivel de laringe y vía aérea inferior, hablamos de tráquea y bronquios. La introducción de los endoscopios en los 70 nos ha venido a cambiar completamente las técnicas de diagnóstico y extracción de los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños de laringe y de vía aérea inferior, hablamos de tráquea y bronquios, son más frecuentes en pacientes menores de 15 años y de estos la mayor incidencia está entre el 1 y el tercer año de vida. Ocurre un 25% de los casos en los menores de un año. Al igual que otros cuerpos extraños en otra parte de la vía aerodigestiva, son más frecuentes en los pacientes de sexo masculino en una proporción de 2:1. Esta tabla nos muestra los distintos cuerpos extraños que se alojan tanto en la vía aérea inferior como en el esófago. Estos van a variar.
En los bronquios lo más frecuente es la aspiración de semillas de cacahuate seguidas de semillas de girasol. Y en el esófago predomina las monedas y es prácticamente el 75% y casi siempre a nivel del esfínter cricofaringio, seguido de fragmentos o pedazos de carne, vegetales que no se trituraron adecuadamente. Y bueno, en ese orden los demás objetos, en los bronquios metales y plásticos, en el esófago las baterías, las pilas de relojes y juguetes eh, que tienen partes pequeñas. Hablando propiamente de la vía aérea inferior y la laringe, la mayoría de los objetos que se aspiran se van a alojar en los bronquios. Habitualmente logran pasar el primer esfínter, que es la glotis a nivel de la laringe. Si es un objeto muy voluminoso se va a alojar en ese sitio, pero va a causar inmediatamente dificultad respiratoria. Objetos más pequeños logran pasar ese esfínter, pasan la tráquea y generalmente se alojan en los bronquios. Es más frecuente que sea en el bronquio principal eh, derecho porque tiene una posición más horizontal. Objetos mayores, como les mencionaba, se van a impactar en la laringe o en la tráquea y estos van a causar importante estridor y dificultad respiratoria. En esta diapositiva prácticamente es lo que les acabo de mencionar y lo relevante en esta diapositiva es la sintomatología. Es una triada: tos en el evento inicial, es muy importante, se viene el acceso de tos. Después de un periodo de calma puede haber sibilancias o estridor. Y si pasa el tiempo, en un periodo asintomático, para después presentarse las complicaciones, en donde puede haber atelectasias, neumonía, eh, pues básicamente esas, ¿no? Y bronquiectasias también. En el evento inicial, justo cuando sucede la aspiración, la sintomatología es dificultad respiratoria aguda, el acceso de tos intensa, un breve episodio de cianosis y estridor inspiratorio. Después del evento inicial sigue la fase asintomática, en donde puede haber fatiga de los reflejos y esta puede durar de horas o hasta días. Después es la fase tardía, en donde ya se presentan las complicaciones, como les había mencionado, en donde puede ser neumonía, neumonías recurrentes, atelectasias, abscesos, y incluso puede estarse, bueno, sibilancias. Es hasta cierto punto observado que algunos pacientes se mal diagnostican con asma de reciente inicio, en realidad se está tratando de la aspiración de un cuerpo extraño en la fase tardía. Y como en la mayoría de los padecimientos, bueno, lo importante para hacer el diagnóstico es una historia de clínica completa, en donde es muy importante el evento inicial. Si fue presenciado, todavía es más importante. Si no fue presenciado, al paciente de cierta edad se los puede referir. Hay que tener un alto índice de sospecha, precisamente por ese evento inicial, y tomar en cuenta la sintomatología que ya mencionamos. Si se está sospechando, entonces vamos a completar la evaluación con una exploración radiológica, API lateral de cuello, TL de tórax, endoscopía flexible de vía aérea superior, si el paciente lo permite.
pasa lo fácil. Y nada, que ahora sí pasa. ¿Qué? Es que relajada y ¿Eh? ¿qué pasa? Ándale. Ahí donde. Dale al lado derecho a ver si tanta luz oye. El ataque es donde se supone que ahí sería más fácil, pero ahí no se ve nada. ¿No se baja? Así no se veía cuando llegó. O sea, el ataque es donde. Así no se veía cuando. Y en el caso de vía aérea inferior, pues hay que llevar al paciente a quirófano y hacer una evaluación con laringoscopía de suspensión y broncoscopía rígida o flexible. Aquí se está mostrando una endoscopía rígida y se ve un cuerpo extraño alojado en tráquea inmediatamente por abajo de las cuerdas vocales, entre la subglotis y la tráquea. Se trataba de una semilla de cacahuate que ya se encontraba impactada y ya se había hinchado. ¿Hace cuánto que comes? ¿Mande? Que venía comiéndose una paleta. Ahorita está. En esta otra endoscopía es una endoscopía flexible que se está realizando en el consultorio. Podemos observar cómo tiene el paciente estridor y también un cuerpo extraño alojado en la subglotis. Le está ocasionando dificultad respiratoria, le está ocasionando estridor, disnea y bueno, con eso se logra hacer el diagnóstico para posteriormente llevarlo a quirófano para la extracción. Aquí por favor le dan clic después de que termine el audio para que se pueda ver el video, al igual que en la diapositiva anterior. Es importante también la evaluación radiológica. En los cuerpos extraños laringotraqueales se puede observar estrechez subglótica y en los bronquiales los signos indirectos de atrapamiento de aire, atelectasias o consolidaciones. Esto hablando de la radiología simple. Y esta a su vez se puede complementar con la tomografía computada, que nos va a dar mucho más detalle de la naturaleza del cuerpo extraño y el sitio de alojamiento y el grado de compromiso de la vía aérea. La extracción de los cuerpos extraños se realiza por medio de endoscopía, generalmente rígida, para tener eh, el instrumental, que nos permite, hay unas pinzas diseñadas especialmente para la extracción de semillas de cacahuate, y esto se realiza mejor con un endoscopio rígido, aunque también se puede realizar con un endoscopio flexible. El tamaño del endoscopio depende de la edad y la localización del cuerpo extraño y obviamente lo vamos a hacer bajo anestesia general pues para que sea tolerado el procedimiento y además para tener control total de la vía aérea. Ese es el distinto tipo de instrumental que se puede utilizar para extraer un cuerpo extraño. En la fotografía superior izquierda se ven las camisas de distinto grosor del endoscopio que tienen un canal de trabajo, uno para meter el instrumental de extracción y el otro para meter el endoscopio y estar visualizando, y otro canal para estar irrigando y de esta manera poder estar lavando, irrigando y visualizando el cuerpo extraño para así proceder a la extracción. La imagen, el instrumental que está en la derecha es un laringoscopio rígido para suspensión para los que se encuentran, los cuerpos extraños que se encuentran alojados en las partes proximales de la vía aérea, y hay endoscopios más largos para aquellos que están alojados en las vías aéreas inferiores hacia los bronquios.
como se muestra en la imagen inferior. Como se está trabajando en la vía aérea, es muy importante tener el material adecuado. Se vuelve a veces difícil la extracción de los cuerpos extraños, como las semillas, por ejemplo, en donde ya están humedecidas, en donde se pueden romper, donde están causando una gran reacción inflamatoria y hay sangrado por la labilidad del tejido, por el mismo proceso inflamatorio que está alrededor. En la imagen de la de izquierda se muestra un endoscopio flexible que está diseñado específicamente para la extracción de cuerpos extraños. Un broncoscopio que tiene un canal de trabajo que acciona esas pinzas que son específicamente para la extracción de semillas de cacahuate, pero también se pueden utilizar para otro tipo de cuerpos extraños. La ventaja del endoscopio rígido, como se muestra en la fotografía de arriba, es que nos da una angulación importante, o sea, nos da una visibilidad no solo directa, sino también una visión angular. Y bueno, el lente nos ayuda entonces a extraer cualquier tipo de cuerpo extraño que se encuentre en la vía aérea. Esta es la manera como se trabaja. El paciente bajo anestesia general. Se trabaja intubado al paciente para estarlo ventilando con episodios de apnea, en donde se extrae ligeramente el tubo, se introduce el endoscopio, se realiza la maniobra de extracción y se vuelve a colocar el tubo. Y así sucesivamente si no se logra en el primer intento. Se utiliza un aparato de suspensión para apoyarnos y estar introduciendo y sacando el distinto instrumental para la extracción del cuerpo extraño. Aquí es muy importante la participación del anestesiólogo. Es muy importante que el paciente se encuentre en un plano adecuado anestésico que nos permita trabajar en apnea momentánea. Y el plano anestésico es importante para que no ocasione alteraciones hemodinámicas, la manipulación de la vía aérea. A su vez, se mantenga la oxigenación y en general las condiciones seguras del paciente. La mayoría de los cuerpos extraños esofágicos se van a impactar en el esófago cervical, inmediatamente por debajo del esfínter cricofaringio. Eso es muy, muy importante. Un pequeño porcentaje, alrededor de entre el 4 y 5%, en el esófago medio o distal. La mayoría de los cuerpos extraños en el esófago son monedas. Generalmente está jugando el paciente con la moneda en la boca y accidentalmente la aspira y afortunadamente se impacta en la parte cervical, en donde es relativamente sencilla su extracción. Obviamente hay que llevarlo a quirófano, pero es un sitio accesible. La sintomatología es vómito, odinofagia intensa, disfagia y cialorrea. Pueden presentar inicialmente dificultad respiratoria o si el cuerpo extraño es muy voluminoso, también la puede generar por compresión de la vía aérea. Otra vez, insisto que las baterías son una urgencia por el riesgo de perforación. Dentro de los estudios de imagen, en las proyecciones que vamos a utilizar va a ser la anteroposterior y la lateral de cuello y tórax en el caso de que sospechemos que el cuerpo extraño se alojó hacia el esófago medio o distal, incluso de abdomen, si estamos pensando que inicialmente se encontraba alojado en el esófago, pero eventualmente el movimiento peristáltico del mismo movilizó el cuerpo extraño hacia el estómago. Y en ese caso, pues entonces solicitamos también
una radiografía de abdomen. En esta radiografía de tórax vemos un cuerpo extraño metálico que está alojado en el esófago cervical, inmediatamente por debajo del esfínter cricofaringio. Para la extracción de los cuerpos extraños en el esófago, se le realiza igual en quirófano, bajo sedación o bajo anestesia general. Se utiliza un esofagoscopio adecuado para la edad del paciente, o incluso se puede utilizar un catéter de Fogarty o Foley para cuerpos extraños romos, en donde el catéter se pasa más allá del cuerpo extraño, se infla el globito y se extrae, se tracciona. Pero sí es importante no empujar el cuerpo extraño a ciegas hacia el estómago, porque podemos causar una lesión, incluso ser tan severa que se trate de una perforación. Las complicaciones son las que habíamos mencionado anteriormente y se deben al retraso en el diagnóstico. Estas son neumonías, atelectasias, neumomediastino, neumotórax. Si esto se prolonga en el tiempo o si el cuerpo no está alojado en los bronquios inferiores, sino en tráquea o bronquios principales, puede haber tejido de granulación, estenosis. A nivel de esófago, pues espasmo del esfínter cricofaringio, lesión de la mucosa esofágica, que puede ser incluso perforación esofágica. A nivel puede haber broncoaspiración por estar teniendo reflujo, que ocasiona un absceso retrofaríngeo o una mediastinitis por la perforación.